Pasémonos a otro continente, ahora nos vamos a Europa. Y bueno, José Luis nos va a comentar un poco sobre bueno, la situación, ¿no? Hay una oleada de huelgas muy importantes en Europa, muy fuertes, y bueno, centralmente se vieron imágenes muy fuertes de lo que fue Francia, Bélgica, también en España. Entonces, bueno, José Luis, coméntanos un poco cómo está todo este proceso, ¿no? Sí, primero muchas gracias por esta posibilidad de comentar sobre una situación, al menos para mí, inédita. De verdad que me llama muchísimo la atención que haya un bloqueo de los agricultores, de los productores agrícolas, de los trabajadores del campo, más que trabajadores empresarios del campo. Pero es inédito en la historia contemporánea de Europa. Esto es más, digamos, común en América Latina, en Bolivia, pero en Europa en verdad que es extrañísimo. Interesante sin duda, pero es extrañísimo. Y remite mucho, esto es lo interesante, la anterior semana habíamos hablado de Lenin, hace 100 años exactamente la situación era muy parecida en Europa, con muchas manifestaciones, movilizaciones, la clase obrera, los trabajadores estaban en pie de lucha y algo parecido está ocurriendo ahora, aunque con signo contrario. Rápidamente veamos, yo voy a hablar básicamente de la huelga de los y el bloqueo de los agrícolas, de los trabajadores, productores y empresarios agrícolas en Europa. Y luego Miguel nos complementará un poco con lo que está ocurriendo, interesantemente, con los trabajadores en Finlandia. Es algo realmente muy llamativo lo que está ocurriendo en Europa. A ver, ¿qué pasó de manera muy breve? A mediados del año del mes pasado, alrededor del 18 de enero, en Francia estalla un bloqueo de los productores del campo. Hay participación de pequeños productores o de productores medianos, pero centralmente la movilización, el bloqueo, el tractorazo, como diríamos en Bolivia, porque todos salieron a manifestarse en sus tractores o automóviles agrícolas, como también llaman allí, está básicamente protagonizada, dirigida por la patronal agrícola o agropecuaria de Francia. No son entonces las acostumbradas luchas, manifestaciones, bloqueos que en América Latina solemos ver, que básicamente en América Latina, reitero, es más bien de gente pobre, de gente humilde, de trabajadores campesinos o agrícolas explotados. Esta movilización sin duda masiva en Francia, y luego vamos a ver y muy rápidamente también en Bélgica, también en Alemania, incluso en Rumanía, etcétera, pero las movilizaciones más contundentes han tenido lugar en Francia. Y esta movilización, reitero, ha sido, porque están ya ahora mismo levantando este bloqueo, protagonizada, reitero, liderada por la patronal. ¿Y por qué esta movilización y qué es lo que pedían los movilizados, los productores del campo? Mayoritariamente, reitero, empresarios agrícolas. Agropecuarios, en realidad también ha habido cierta participación de los ganaderos porque acaba de haber una muy grave crisis con las aves, una especie de enfermedad hemorrágica que ha afectado también terriblemente a las aves, a la producción apícola, por tanto. ¿Cuáles han sido los motivos principales de la lucha? Esto es también interesante ver porque hay demandas que podríamos solidarizarnos, ¿no es cierto?, de carácter antineoliberal, esto es lo interesante, pero a la par también hay que estar claros que en esta lucha de los trabajadores del campo de Francia hay medidas favorables al desarrollo capitalista y por tanto al propio neoliberalismo. Hay una especie de, diríamos así, mezcla de demandas que es interesante verlas en su conjunto. Rápidamente, ¿cuáles eran las principales demandas? Una de las más importantes es que, diríamos así, que el neoliberalismo globalizado
Por tanto, el sistema capitalista en su conjunto está en una crisis muy severa, muy grave en Europa y en todo el mundo, pero en Europa, y esto es llamativo porque normalmente las crisis del sistema capitalista se las expande, diríamos, hacia la periferia, hacia el sur global, África, América Latina, Asia. Esta vez la crisis estalló en el corazón mismo de la Europa central y por tanto el sistema capitalista. ¿Y por qué pedían ayuda? Que era la principal demanda de los productores del campo, por varias razones. Una de las más importantes es que la desregulación neoliberal en Europa está llegando a sus límites, en el sentido que no pueden los productores del campo en Europa subsistir bajo un régimen eminentemente neoliberal de libre mercado, de libre competencia. No pueden, han llegado a su límite físico, a su límite económico. Y por tanto piden, exigen a los gobiernos, principalmente al gobierno de Francia, que vuelva las regulaciones, que vuelva las restricciones a las importaciones de productos agropecuarios provenientes de otros países, incluido América Latina. Entonces, una primera medida importante es que estos productores del campo pedían ayuda. Segundo, y esto es interesante, también en una línea, diríamos, de mostrar los límites del neoliberalismo, una demanda central, y solo voy a nombrar tres, porque son varias las demandas, pero una demanda central de los productores del campo en Francia ha sido oponerse y negar el inminente firma que iba a haber del Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y, ojo, Mercosur. Mercosur quiere decir Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y, ojo, Bolivia. Somos parte del Mercosur. Parte muy marginal, por cierto, pero somos parte. Entonces, una segunda importante demanda de los trabajadores y productores del campo era oponerse radicalmente a la firma de este Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y Mercosur. ¿Y por qué? ¿Por qué se oponían los trabajadores o productores del campo de Francia particularmente? Porque sentían que no tenían capacidad. Ojo, fíjense, lo están diciendo los empresarios agrícolas de Francia, no tienen competitividad. ¿Qué quiere decir esto? Que lo han dicho varias veces, ellos sentían que iba a producirse una competencia desleal con los productos que iban a importar desde los países del Mercosur. Es decir, sobre todo en términos de costo de la mano de obra. Y además porque decían que los productos que se importan a Europa no cumplen las regulaciones que tiene el mercado de la Comunidad Económica Europea, de la Unión Europea. Entonces, no a los tratados de libre comercio. Esto es interesante, ¿no? Porque en América Latina esta es parte de nuestra lucha, no a los tratados de libre comercio. Los productores del campo de Francia están diciendo lo mismo. Tercera demanda, reitero, hay varias otras demandas, por cuestiones de tiempo limito a tres, pero este es interesante porque tiene que ver con, diríamos así, con una tónica del tiempo actual que va en contrasentido. ¿Qué es lo que demandaban los productores del campo de Francia? No a las restricciones en términos de uso de suelo. A ver, ¿qué quiere decir esto? Necesitaría un poco más de tiempo para explicar. Pero la Unión Europea empezó a establecer que había que dejar al menos un 20% de tierras en barbecho, no sembrarlas, no explotarlas. Diríamos así, no agotar las potencialidades del suelo y dejar entonces lo que en los Andes de Bolivia solemos decir en barbecho, es decir, en descanso. Pero es tanta la voracidad del sistema capitalista que los productores del campo dicen no estamos de acuerdo con esta medida. Entonces queremos explotar todo. Fíjese que en Bolivia con la agroindustria y los agronegociantes ocurre algo parecido, que tampoco ya contemplan áreas, por ejemplo, para rompevientos, áreas que puedan evitar inundaciones, etcétera. Sobre todo en el oriente de Santa Cruz, se explota todo, todo. Y eso es peligroso
para la propia viabilidad de la agricultura. Segunda cuestión, y con esto cierro las demandas, importante es que los productores del campo de Francia dicen no queremos que nos restrinjan en el uso de los agroquímicos, de los fertilizantes químicos, por tanto de los pesticidas. Ojo, esto va, decía, a contrapelo de los discursos, digamos, de la transición ecológica, de una producción no transgénica, etcétera. Los trabajadores de los productores del campo de Francia piden usar más, sobre todo fertilizantes y pesticidas también. Ahora, claro, la pregunta, ¿por qué piden esto? Porque los suelos están agotando sus capacidades productivas, están perdiendo sus nutrientes. Entonces, ¿qué hacemos frente a esto? Por supuesto, en un sentido ecológico sería precisamente cultivos asociados, descansos rotativos, cero labranza, etcétera, etcétera. Los agroecologistas nos han mostrado que hay varias opciones, pero los suelos están demasiado empobrecidos, han perdido sus propiedades nutritivas. Entonces solo hay que meterle abono químico, además de pesticidas. Es muy grave esta situación, reitero, porque contradice las posibilidades de esto que ahora se llama transición socioecológica hacia un modelo sostenible, con sostenibilidad y que además sea amigable con el medio ambiente, etcétera. Ese discurso ustedes ya conocen. Los productores del campo en Francia, en Alemania, reitero, en Bélgica también nos están mostrando que esto no es viable. Necesario sí, pero no es viable, no en las condiciones actuales. Lo último, enseñanzas para Bolivia, para América Latina. Creo que deberíamos en Bolivia también empezar a preocuparnos por las limitaciones biofísicas del territorio, del suelo, por el uso abusivo del agua y también, ojo, por este uso tan desmedido, yo diría hasta criminal, de los agrotóxicos, de los agroquímicos que están envenenando nuestras aguas, nuestros suelos, nuestros ríos, nuestro aire también. Entonces, creo que la problemática que están planteando los productores del campo, reitero, en Francia, en Bélgica, en España, en Rumanía, etcétera, en Alemania, también nos tiene que llamar la atención porque estamos frente a situaciones comunes en términos de la problemática global del medio ambiente, crisis climática, calentamiento global y, ojo, sobre todo, escasez de agua. No puede haber agricultura si no hay agua y tampoco con agua contaminada, que es la que también genera sobre todo la gran producción agrícola, la actividad agrícola para la exportación, que es también, ojo, lo que hacen los agronegociantes en el oriente de Bolivia. Estas son algunas de las impresiones de estas interesantes movilizaciones que se han estado produciendo en estas últimas semanas en Europa. Muy bien, gracias José Luis. Bueno, hay cosas interesantes para comentar ahí, pero vámonos a hablar de, bueno, la otra parte de las movilizaciones y las huelgas, ¿no? Es muy importante la movilización en Alemania de los ferroviarios y bueno, también lo que ya comentaba, ¿no? En Finlandia, ¿verdad? Miguel, coméntanos un poco sobre Sí, estas huelgas obreras, digamos, ¿no? pero sí, pero antes quería comentar también algo del tema agrícola. Sí. Obviamente están mezclados, hay empresarios, hay pequeños productores, eh, en general no hay grandes empresarios, es decir, los grandes empresarios europeos agrícolas están en África, invirtiendo en África, y están importando productos transgénicos a Europa. Lo mismo de Brasil, es decir, el cono sur. Por eso la demanda, claro, dice, pero ¿cómo? Nosotros no nos dejan usar glifosato ni usar transgénico y están importando productos que compiten con los nuestros. Es decir, es un contrasentido completo para, obviamente, para cualquiera que trabaje el campo, sea rico, pobre o más o menos, es un contrasentido que es la hipocresía de Europa en relación al tema climático. Dice, no, está bien, vamos acá, vamos a prohibir esto, y están importando toda esa mierda para que coma la gente en Europa. Este, entonces es un factor. El otro factor histórico es que se fueron quitando los subsidios, porque antes se subsidiaba la agricultura para mantener la agricultura en Europa. Se subsidia, eso se fue quitando, y eso que ocasiona aumento de precio de alimentos
eh, y obviamente todo eso que explicó José Luis. Entonces, tiene que ver con la crisis capitalista que está tratando de descargarla sobre... Bueno, lo mismo pasa con los trabajadores. En Alemania hubo una huelga ferroviaria de una semana, pero ya viene de 3 huelgas anteriores, de menos días. Dicen que es la huelga más larga en Alemania ferroviaria, por lo menos esta empresa estatal, pero pararon otros sectores ferroviarios y además pararon también ferroviarios, están parando en Gran Bretaña, en Italia, hay una huelga general en Finlandia y bueno, huelgas en la mayoría de los países de Europa, unas más menores, etcétera, que tiene que ver básicamente con el tema salarial y las conquistas sociales de los trabajadores europeos. Pero el tema salarial es central porque, por ejemplo, en Gran Bretaña tienen los salarios congelados hace 4 años. Claro, venimos a hablar de Argentina, obviamente, no hay una inflación como en Argentina, pero en Alemania la inflación fue 6,9%. ¿Eso qué significa? Que los trabajadores vieron bajar su salario 6%. En Gran Bretaña también. Entonces, esos fenómenos están provocando una reacción obrera eh, con dificultades, porque tampoco tienen direcciones muy combativas, muchas veces terminan pactando, pero la presión de las bases hizo ya que Gran Bretaña desde hace un año que está habiendo huelgas. No, no es tampoco de ahora nada más. Pero esto, como digo, va aumentando a otros países europeos, a Grecia, a gran parte de los países europeos, ¿no es cierto? Distintas huelgas. La de Alemania tuvo mucha importancia, bueno, por la importancia económica de Alemania, ¿no es cierto? Es un país, es el país más importante de la Unión Europea, económicamente hablando. Entonces, tuvo una gran repercusión la huelga ferroviaria. Pero además pararon también, por ejemplo, los trabajadores de aeropuertos. Todo trabajo de mantenimiento de aeropuertos, y eso ocasionó que se paralizaran los vuelos. Y bueno, eso pasó algo que no están acostumbrados los alemanes, que no podían, lo que pasa en Bolivia muchas veces y está pasando ahora, no podían viajar de un punto a otro a Alemania, ni por supuesto enviar cosas y nada, tuvieron una semana sin poder viajar, lo cual en Alemania es insólito, ni en avión, ni en tren, este, eh, entonces, creo que sí en auto todavía no sé si no hubo bloqueos agrícolas en Alemania, pero esto es algo inédito para Europa, no están acostumbrados a eso. Pero en fin, lo que está pasando entonces, tanto en el tema agrícola, que tiene otras características, lo que explicó José Luis, con el tema obrero, que sí es un ataque más directo así al pueblo trabajador, el capitalismo está descargando lo mismo que decíamos de Argentina, ¿no es cierto? Descargando la crisis del capital sobre los trabajadores, bajándole el salario, quitándole conquistas, eh, encareciendo alimentos. Bueno, ese es el fenómeno, vamos a decir, mundial y que ahora están sufriendo también los trabajadores europeos. Bueno, esto queríamos señalar y la importancia que tiene Europa, obviamente, junto con Estados Unidos son los centros del imperialismo, ¿no es cierto? Entonces, esta resistencia obrera es muy importante y tiende a crecer. Muy bien, Miguel. No, bueno, yo quisiera comentar un poco de esto, simplemente que, bueno, es importante que haya este tipo de movilizaciones en Europa. Y bueno, siguiendo un poco lo que ya dijeron, muestra los límites del capitalismo, ¿no? Y bueno, la hipocresía, ¿no? De todo el tema. Porque una cuestión que llama mucho la atención es que muchas de las consignas que surgen, sobre todo de los sectores agrícolas,
campesinos, etcétera, que se movilizan, y eso muchas veces en contra de las leyes del Pacto Verde, que se llama ahora en Europa, ¿no? El Green Deal, ¿no? Justamente por lo que dice Miguel, ¿no? De que, ok, no se produce en Europa, pero se sigue usando los mismos procesos o peores en otros continentes, ¿no? Centralmente en África, pero tampoco, o sea, no estamos lejos acá en Bolivia de terminar exportando algo. Bueno, la soya, sin ir lejos, ¿no? Que se exporta por todo Claro. lado. ¿No? Y aquí se produce soya con transgénicos, quemando bosques, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, y eso llega de todas formas a Europa, donde no pueden producir, no pueden quemar bosques, etcétera, etcétera. No se pueden utilizar transgénicos, bueno, o hay tendencias para limitarlos. Y bueno, eso se quejan, ¿no? Los agricultores europeos, que bueno, son, como se vio, digamos, una gran cantidad de personas. Y eso es lo que pasa. Bueno, los límites del capitalismo también, ¿no? O sea, en el sentido de que mientras se mantenga una lógica de capitalista, de mercado, bueno, de mercancías y de la necesidad de la ganancia, pasan este tipo de cosas, ¿no? Por más lindas leyes que se puedan aprobar, no se puede detener el cambio climático ni nada de eso, en el marco de un sistema de mercado, ¿no? En el marco de un sistema que prioriza la ganancia por sobre las necesidades de la población. Y en general, porque también si tuvieran otras alternativas, si estuvieran ganando dinero de otra forma, tal vez no hubiera habido estas movilizaciones, ¿no? Y tiene que ver con esta, bueno, con todos los problemas que hay en Europa, por lo cual también salen los trabajadores, en el tema de, bueno, ajustes de salarios y el tema de ajustes de la seguridad social que cada vez están recortando de una u otra forma, y bueno, por un lado las jubilaciones, aumentando la edad, etcétera. Y bueno, de distintas formas, bueno, aumenta el desempleo, una serie de medidas que en general están reduciendo la calidad de vida de la población en uno de los imperialismos centrales, ¿no? Que es el imperialismo europeo, ¿no? Pasa algo parecido en Estados Unidos, etcétera, y es en general lo que se está viviendo, ¿no? O sea, aumenta la tecnología y disminuye cada vez más el nivel de vida de las masas, de los trabajadores a nivel mundial, incluso en los países imperialistas, y el medio ambiente cada vez está destruyéndose más, ¿no? Salvo algún pequeño, no sé, bueno, lo que trata de ser Europa, mostrarse como un espacio verde, pero donde cuando hay problemas económicos, igual, dan rienda suelta a mayores niveles de contaminación, cosas en las que habían retrocedido, el tema de reabrieron el uso del carbón, por el tema de que están tan altos los precios, bueno, de energía, de calefacción, etcétera. Y bueno, entonces eso muestra, ¿no? O sea, en realidad, en el marco de una economía capitalista, una economía de mercado, lo que, bueno, hemos ido viendo en general es que por un lado tenemos brutal represión y ajuste brutal como se da en Argentina, y por el otro lado tenemos graves crisis sociales como se está dando en Europa, ¿no? Y bueno, desenmascarando incluso la hipocresía de todas las políticas del capitalismo verde, ¿no? De hacer algunas leyes, etcétera, en el marco del mercado, en el marco del capitalismo, pero que en general no solucionan ni los problemas ambientales y empeoran problemas sociales y, bueno, en general no solucionan nada, ¿no? Entonces, esos son los límites del capitalismo. El capitalismo es incapaz de resolver hoy en día los problemas fundamentales de la humanidad y, bueno, por eso necesitamos otro sistema, ¿no? Y eso es el sentido que, bueno, hay que ir enfocando.